Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El evangelista Marcos nos presenta en este pasaje que acabamos de escuchar la curación del sordomudo. En un primer momento nos da unas indicaciones de unos lugares geográficos. Nos menciona a Tiro, a Sidón y a la Decápolis. Esta mención no es algo superficial o secundario. Hay una intención. Jesús está en esta tierra que es considerada tierra de paganos, y allí va a realizar signos, va a realizar prodigios para poder anunciar también entre los paganos la llegada del reino de Dios. ¿Cómo empieza este anuncio del reino de Dios entre los paganos? Empieza por medio de la beneficencia, es decir, Jesús obrando el bien, sanando, Jesús atendiendo las súplicas, las peticiones de aquellos que se acercaban a Él, es decir, teniendo compasión. Así empieza a poner en marcha la dinámica de ese reino que ha llegado. Eso puede ya darnos pistas claras para cada uno de nosotros en nuestra vivencia de cristianos y en nuestra condición de discípulos. Por una parte, como Jesús, nosotros estamos llamados, y en esto el Papa Francisco ha insistido ampliamente, estamos llamados a salir, a apartarnos de lo que son los espacios comunes, a buscar entre aquellas personas que consideramos que están más apartadas de la fe, tratar de llegar a ellos para anunciarles esta buena noticia. Y quizás Jesús nos está enseñando también un medio para empezar este trabajo de evangelización. Muchos de nosotros podemos pensar inmediatamente que lo que debemos hacer es simplemente replicar algunas consignas, algunos mensajes que ya hemos recibido y que no sabemos de memoria y que tenemos que comunicar y transmitir a los demás. Pero quizás lo más importante inicialmente para echar a andar esta dinámica del reino, para poder anunciar esta buena noticia, es acercarnos a las personas, a sus realidades, a sus dramas, a sus sufrimientos, escuchar y luego proceder a hacer el bien, aquel bien que Dios nos inspira, que Dios nos suscita. Y entonces así se va sembrando estas semillas del reino. Jesús hace el bien, Jesús anuncia el reino con su vida y de palabra. A eso estamos llamados nosotros también. Hacer el bien, anunciar el reino con nuestra vida, con nuestras palabras e idealmente tratar de llegar a los alejados, ir
a las que el Papa Francisco denomina las periferias existenciales. Un segundo aspecto que quisiera resaltar es que el hombre sordo-mudo es presentado a Jesús. Él no llega por sus propios medios. Son otros los que lo llevan donde Jesús y le piden que lo sane. Este elemento tiene un significado, por lo menos podemos darle una interpretación espiritual. Puede ser tarea nuestra esforzarnos por acercar a otros a Jesús, a otros que no pueden hacerlo, a otros que no saben cómo hacerlo, o a otros que inclusive no saben que lo necesitan. Y sin embargo, nosotros por la fe estamos seguros de que todo hombre debe conocer y debe acercarse a Jesucristo, que es la fuente de nuestra salvación. Por eso, a través de nuestra oración y también a través de nuestro esfuerzo personal en la predicación, en la forma como transmitimos la buena noticia, debemos procurar acercar a las personas a Jesús. Esa es nuestra tarea fundamental. Que aquel que ha tocado nuestro corazón, aquel que nos ha mostrado la misericordia del Padre, que nos ha hecho sentir amados, aquel debe ser conocido por otros para que puedan experimentar lo mismo que nosotros ya hemos vivido. Posteriormente, Jesús, antes de curar a este sordo-mudo, hace una serie de signos. Lo lleva aparte. Cuando está con él a solas, le mete los dedos en los oídos, luego le toca la lengua con saliva, levanta la vista al cielo en señal de oración, de súplica, y le dice: Efatá. Detengámonos un momento en esa expresión Efatá, que nos dicen que significa ábrete. Los oídos estaban cerrados y esto impedía también que él pudiera hablar correctamente. Por eso es descrito como un sordomudo. Efatá, ábrete, que los oídos se abran. Eso que le dice a este personaje es algo que le puede estar diciendo también a toda una población, a todo un grupo de personas, aquellos que no habían recibido la buena noticia, aquellos que, como veíamos al principio de la reflexión, eran paganos y no habían escuchado este anuncio. Efatá, que esos oídos se abran a este mensaje y que esas personas, luego de haber recibido este mensaje, puedan ellos mismos transmitir y comunicar esa experiencia de Dios que han tenido. Efatá, ábrete. Abrirse ahí no es simplemente entonces la sanación de los oídos. Yo quisiera que pensáramos mejor que ese abrirse habla de una actitud interior, de una capacidad de acoger la palabra de Dios, de ser sensibles a la presencia y a las múltiples manifestaciones de Dios. Efatá es que nuestros sentidos todos, pero especialmente el sentido de nuestra fe, se abra para escuchar, para reconocer, para percibir la presencia de Dios, la voz de Dios en nuestras vidas. Y una vez que escuchamos, vemos, percibimos esta presencia de Dios, que nosotros podamos abrirnos a la fe, acercarnos al Señor y poder comunicar luego esto a los demás. Esto sería como los pasos que tenemos que ir dando nosotros como discípulos. Esto es a lo que estamos llamados, que
ese encuentro con Jesús, con su palabra, con esa buena noticia que Él nos comunica, con ese reino que Él nos anuncia, que eso suscite en nosotros la fe y que eso nos haga también querer compartir con otros lo que nosotros ya hemos vivido. Por último, quisiera que nosotros, a manera de oración, le pidiéramos al Señor, cada uno de modo personal, que le pidiéramos al Señor que abra aquello que en nosotros permanece cerrado y que nos impide crecer en la fe, o aquello que en nosotros nos impide reconocer esta presencia de Dios, escuchar su palabra con fruto, escuchar su palabra con provecho en nuestra vida. Cada uno en silencio, cada uno conociéndose. Dígale al Señor con fe, pídale al Señor con humildad: Señor, pronuncia sobre mí esa palabra, Effatá, para que pueda abrirme, para que pueda creer y para que pueda anunciar.